ver, iniciamos. Perfecto. Bien, nuestra clase es análisis de políticas públicas. Eh, Mi nombre es Manuel Rosiles Hernández. Nos toca ver 4 temas en tres sesiones, en 3 clases. El primer gran tema general es el proceso de análisis de políticas, su concepto, los métodos, la práctica, la toma de decisiones. El siguiente tema es la corrección de las fallas de mercado y el gobierno, que tiene que ver con mercados simulados, desregulaciones, la creación de nuevos bienes, subsidios, impuestos y otras alternativas, establecimiento de regulaciones y normas. El tercer tema es la confrontación de problemas públicos y el papel del Estado en las razones de política pública. Tiene que ver con las metas, el estado de bienestar, el modelo racional, el modelo organizacional, diferencias entre políticas agregativas e inclusivas, modelo de redes, mapeo de problemas, diseño, la subversión y el ciudadano, predicción y evaluación, comunicación y análisis. Y el cuarto gran tema es la evaluación del desempeño de las políticas y herramientas y técnicas, conceptos, mapeos y demás. Y vamos a ver un estudio de caso, o sea, cómo se lleva a cabo un estudio de caso de políticas públicas. A mí me gusta trabajar muy tranquilo, muy relajado. Me interesa mucho la participación de ustedes. Más que adquieran demasiado conocimiento no práctico, me interesa que estos temas que se ven así como pesados, los hagamos absolutamente digeribles, lo puedan llevar a lo que están haciendo en este momento. Este, Porque es la única forma de poder generar un aprendizaje real y que la licenciatura, que es muy bella, les pueda servir para su vida cotidiana, el resto de sus días. Los que les toque vivir puedan llevar esa práctica de la administración pública. Como les compartía, yo soy Manuel Rosiles Hernández, soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo una maestría en Acción Política y Administración Pública por la Universidad de Santiago de Compostela de España y la Universidad Anáhuac Campus Jalapa, Veracruz. Eh, Me he dedicado tengo un despacho de asesoría y administración pública que llevo ya creo que 34 años. He estudiado diferentes diplomados en filosofía clásica, en antropología, en proyectos de inversión, en administración pública municipal, en gestión pública, en administración agropecuaria, en análisis estadística, he hecho inteligencia política, asesoría y capacitación en construcción de campañas políticas, en oratoria, neurooratoria. He dado la maestría, la materia de oratoria, he dado procesos formativos de diferentes candidatos, inteligencia política en candidatos a presidentes municipales, diputados, senadores, candidatos a gobernadores, este, asesoría municipalista. Me he capacitado mucho en temas de desarrollo humano. Tengo alrededor de 5 o 6 certificaciones nacionales en desarrollo humano y creo que también 5 o 6 certificaciones internacionales en desarrollo humanístico, coaching, manejo de redes, neurocoaching, neurooratoria, talleres en organización administrativa municipal, medición de desempeño por indicadores, actualización municipal, calidad en el servicio, desarrollo municipal, eh, certificaciones en cursos de capital humano y una serie de capacitaciones que me han permitido entender un poquito de lo que se trata la administración pública y de lo que se trata la vida misma. Fíjense que debemos entender primero para qué estoy estudiando. Y el primer elemento, independientemente de la carrera, es estudiar
para conocer más allá de lo que hago de manera cotidiana. Este, en mi caso personal, mi papá cobró toda su vida, hoy es jubilado, tiene 90 años, y de ahí tuve la oportunidad de salir de mi pueblo. Mi mamá es de Oaxaca, mi papá de Veracruz, yo vivo en la colindancia Veracruz, Oaxaca, y salir a la ciudad y empezar a aprender es una gran dificultad porque yo no conocía los libros de chiquito, en mi casa no había libros. Este, entonces, ir conociendo los libros, empezar a aprender a leer, que es algo difícil, y empezar a cambiar mi lenguaje, mi forma de expresarme. Yo no sabía que el lenguaje genera realidades. Y cuando termino la preparatoria, pues viene, o cuando ya estoy en el sexto semestre, porque era de 3 años la preparatoria, perdón, actualmente es de 3 años, antes era de 2 años la preparatoria, entonces en el último semestre, eh, pues me decido sobre qué estudiar. Y de lo que yo había escuchado sin saber más allá, era de administración pública. Y me inclino por la carrera de administración pública porque era lo que más conocía o había escuchado, quizá de lejos, y entro a la carrera cuando había una gran polémica, si la carrera era licenciatura en ciencias políticas. Yo cuando arranco mi proceso formativo era ciencias políticas y administración pública, y me topo con una gran discusión, que si era lo mismo ciencia política con administración pública o había que hacer una diferenciación entre ciencia política y administración pública. Entonces yo les voy a invitar, aquí es una relación de iguales que me toca a mí en este caso, estar frente a ustedes guiando en este proyecto, pero me interesa mucho que podamos platicar, que podamos interactuar. Mi forma de evaluación, les comparto, es a través de un ensayo. De lo que ven por clase, me van a compartir su opinión de esa clase, de lo que vieron, de los temas. La opinión personal, no me interesa que bajen un tema de la inteligencia artificial, no me interesa que esté el formato muy bonito, me interesa su opinión, porque en base a la opinión de ustedes, me va a permitir a mí ir rediseñando la clase y entendiendo hacia dónde tenemos que ir, porque es la única forma de pasar de solo el conocimiento teórico al conocimiento reflexivo, al conocimiento práctico, a lo que tú aprendas, lo puedas llevar a tu cotidianidad, a lo que tú estés haciendo en este momento, y desde ahí puedas construir una mejor forma de vida. Puedas ir construyendo tus sueños en base al que el conocimiento se vuelva cotidiano. ¿Sí? No importa dónde empiezas, lo importante es a dónde quieres llegar. Entonces, me interesa mucho y evalúo mucho las participaciones, evalúo el ensayo, es decir, su reflexión. No les voy a calificar su memoria, qué tan buena memoria tienen. No. Si participan 20 veces en la clase y 20 veces, 19 se equivocan, no pasa nada. La única forma para aprender es equivocarnos. La única forma para obtener conocimiento es a través de la práctica. No hay otra forma. Así que interrúmpame al momento que quieran, hagan las preguntas que consideren necesarias, opinen, por favor, opinen. Acabo de terminar una clase donde los compañeros opinaron muchas veces y me gustó esa dinámica porque en base a la opinión vamos a construir un cambio en nosotros mismos. Anteriormente a mí me decían mis papás, un error, estudia para ser alguien en la vida, gran error. Estudiamos para aprender, para conocer, pero ya somos muy importantes desde este preciso momento. No importa lo que estés haciendo ni en la condición que te encuentres, no importa no importa nada. Realmente lo que importa es a dónde quieres llegar. Ya eres muy valioso desde este instante. Entonces vamos a partir de un tema que parece complejo, pero es muy simple. Y para ello
yo les voy a pedir que podamos reflexionar sobre que la ciencia política, qué es la ciencia política, qué es la administración pública y qué son las políticas públicas. Si nosotros entendemos estos tres conceptos, vamos a entender la carrera y vamos a ser los mejores profesionistas si entendemos simplemente estos tres conceptos: ciencia política, administración pública y políticas públicas. Son, no son lo mismo, pero son campos que se relacionan en la acción del gobierno, en el poder y la toma de decisiones para el bienestar de la sociedad. La ciencia política analiza la estructura, toda la estructura, el funcionamiento y los procesos de los sistemas de gobierno. Entonces, la ciencia política analiza toda la estructura, cómo funciona esa estructura y los procesos de los sistemas de gobierno, los diferentes sistemas de gobierno que existen. Mientras que la administración pública se enfoca en gestionar y ejecutar las políticas. O sea, el órgano, por eso le llama el órgano ejecutivo, es la administración pública. Quien ejecuta es la administración pública. Van casi de la mano, van de la mano, pero no son lo mismo. Entonces, la administración pública, repito, se enfoca en gestionar y ejecutar las políticas y programas gubernamentales de manera eficiente, en tanto que las políticas públicas son el resultado de este proceso, siendo las decisiones y acciones tomadas por el gobierno para abordar problemas sociales y alcanzar objetivos colectivos. Entonces, las políticas públicas son las decisiones que haces, ¿sí? A ver, regresamos. ¿Quién quiere participar? ¿Qué entendimos por ciencia política? Yo, profe. Adelante, Lisbeth. Bueno, como usted nos dijo, bueno, lo que yo comprendí es que las ciencias políticas, ¿cómo se llama? Ciencias públicas, algo así, La ciencia son el política, resultado de la administración que nosotros hacemos, no de la administración pública. Las ciencias políticas son sus resultados de ella. ok. Bien, Lisbeth. ¿Alguien quiere compartirnos algo más? Sí, maestro, nos pregunta que, bueno, de lo que ya nos explicó, ¿no? De la ciencia política, usted nos comentaba que se analiza antes de llevar a cabo podríamos decir así, un proyecto, ¿no? O se analiza la estructura, cómo se va a llevar a cabo. Bueno, es lo que ahí más o menos entendí. Muy bien, muy bien. ¿Te dejaron solo, Brian? Sí, profe. Yo entendí que la ciencia se utiliza para hacer y me quedé sin idea. Mira, lo vamos a hacer muy, muy práctico, muy, muy práctico. Me dices, Brian, que tú trabajas en un lavado. Sí, Ok, vamos a aplicarlo a la cotidianidad. Vamos a ir poniendo ejemplos con cada uno. ok, Vamos a pensar en el lavado de Brian, donde está trabajando Brian. La ciencia política diría, yo estudio el concepto del lavado, cuántos tipos de lavado hay, eh, eh, qué se necesita para un lavado. Todo el estudio del lavado sería la ciencia política. ¿Mm? Es todo el estudio teórico de el tipo de lavado, si es un lavado pequeño, si es un lavado industrial, si es un lavado para coches, si es un lavado para trailers, si es un lavado para maquinaria pesada. Entonces, si ahí fuera el estudio, esa sería la ciencia política, la que estudia todo. Luego,
¿Qué sería la administración pública en el caso del lavado? ¿Quiénes formarían parte de la administración pública? ¿Qué es la administración pública? ¿Quiénes forman parte de la administración pública en el lavado de autos? Los clientes, ¿no? ¿Quién? Los clientes, ¿no? ¿Los clientes serían la administración pública? No, maestro, ¿Quién yo sería él? pienso, yo pienso que serían los que están los que trabajan ahí o el dueño que está ahí. Es muy bien, Eddie. Les digo que vamos construyendo todos para entender. Si entendemos esto, ya entendimos todo las 3 sesiones que tenemos. La administración pública sería el dueño de la empresa, si hay un dueño, si hay un gerente, los que están a cargo de lavar los vehículos. Todo ese personal es la administración pública, porque la administración pública es la ejecutiva, la que ejecuta, la que actúa, la que opera. Y entonces, ¿cuáles serían las políticas públicas? Ya entendimos cuál es la ciencia política. A ver, Lisbeth, adelante, adelante. Las decisiones que tome el dueño de la empresa para poder realizar su negocio, ¿no? Lo del autolavado, las decisiones serían las políticas públicas. Bien, las decisiones, bien. ¿Cuáles decisiones? Maestro, Sí, adelante, Eddie. también serían los resultados. Por ejemplo, está bien, ya pone su autolavado, pero ahora van a existir resultados. ¿Qué resultados va a tener esa empresa, no? Si está funcionando o no está funcionando, ¿va creciendo o no va creciendo? Bueno, es lo que yo también entiendo sobre el concepto de políticas públicas. Muy bien. Ahí entraríamos en la medición de las políticas públicas. Las políticas públicas serían la forma en que voy a trabajar para resolver un problema. ¿Cuál es el problema ahí que yo tengo que resolver? Debo identificar un problema. ¿Cuál es el problema que debo resolver en un lavado? ¿Cuál es el problema simple? Voy a preguntarlo de manera distinta. ¿Para qué llevan un coche a un lavado? Para limpiarlo, ¿no? Para limpiarlo. Obviamente, que su nombre dice lavarlo. Exacto. Entonces, el problema es un vehículo sucio. Ese es el problema. Cuando yo voy a definir una política pública, debo identificar el problema a resolver. Entonces, el problema en el lavado es que llega un vehículo sucio. Pero hay lavados distintos. O sea, ¿hay lavados que trabajan distintos, sí o no? Puede haber, no sé, en el caso del lavado donde está Brian, puede haber un lavado que le llaman lavado sencillo. Nada más lavo el chasis. Otro servicio que voy a brindar, otra política que voy a brindar, sería lavado de chasis y lavado de motor. Esa es otra política. Otra política que voy a implementar es lavado de chasis, lavado de motor y lavado de vestiduras. Otra política es solamente lavado de vestiduras. Entonces, esas políticas públicas es cómo voy a resolver el problema. ¿Cómo? Y hay problemas distintos. A lo mejor va a haber alguien que vaya solamente por el lavado de vestiduras. Entonces, el que va solamente por lavado de vestiduras, ¿cómo voy a medir? Decía, ¿cómo te dicen, Diltrudis? ¿Así completo tu nombre? ¿Te dicen una abreviatura? ¿Cómo te sientes más cómoda? Eddie o Edil nada más, no me gusta mi nombre. Ok, es bellísimo tu nombre porque es muy distintivo. Eddie. Eddie, hay 3 políticas y tú dices, las políticas públicas deben medirse. Muy bien. Entonces, si una política de lavado es el lavado de las vestiduras, ¿cuál sería la forma de medición de ese lavado de vestiduras? ¿Cómo mido que se haya cumplido el lavado de vestiduras?
Brian, tú que estás ahí en el ajo, en medio de lavado, ¿cómo mides o cómo mides si se lavó bien el chasis? Luego se nota por el color, si está negro, está medio, este, ahí se nota cuando está sucio. Si no se lavó bien, pues se ve las manchas que quedaron del jabón y todo eso. Ok, se llama supervisión visual. ¿Hay alguna otra? Supervisión. O sea, tú vas y verificas, ves, Ah, hay una supervisión visual, correcto. ¿Hay alguna otra forma? ¿Pudieras evaluar o medir de alguna otra forma? mm, De manera muy también, simple, ¿eh? A lo mejor pudieras tener, adelante, Lisbeth. Bueno, yo pienso y que no puede ser no más viable, pero también viendo la opinión del cliente, ¿no? Si el cliente dice que así se ve bien, pues sería una forma viable de poder medir cómo quedó el trabajo. Ok, fíjense qué interesante. La opinión del cliente. Bien, bien. Entonces yo puedo sacar una encuesta de opinión, ¿no? Y saber si el cliente se va contento o no se va contento, ¿no? Bien. ¿Alguna otra forma de medición? Eddie, Sí, maestro, no se me viene nada en estos momentos, no, no, ¿tener un trapo blanco y pasarlo sobre el coche sería una forma de medición? sí, también, sí, porque pues tú como lo sabemos que nosotros cuando a veces nos toca ser clientes, tú revisas y si dices, vas a hacer 1000 cosas, bueno, varias, es un decir, 1000 cosas para ver si quedó bien o no. Ok, ok, muy bien, muy bien. Fíjense cómo ya aprendimos los conceptos básicos de ciencia política, administración pública y políticas públicas. Y todavía agregó Eddie, y medición de las políticas públicas. Todavía nos agregamos un concepto adicional. Entonces, en el lavado, recapitulo, hago un resumen. En el lavado sería la ciencia política es el estudio completo de los tipos de lavado, maquinaria, todos los instrumentos, las formas, toda la idea completa es la ciencia política. La administración pública es el órgano ejecutor, que es el dueño, si hay un gerente, el equipo que se encarga del lavado, de acomodar los coches, todo ese equipo es la administración pública. Las Hay un problema en ese lavado que resolver. Bueno, ya que tengo un problema o varios problemas que resolver, voy a instrumentar una o varias políticas públicas que me permitan darle atención y solución a quienes llegan con ese problema. Entonces, el problema es un vehículo sucio. Por lo tanto, para resolver el vehículo sucio, yo ofrezco diferentes servicios que son las políticas: lavado de chasis y motor, lavado de vestiduras, lavado de la parte inferior del vehículo. Ok, esas son las políticas. Y resuelvo el problema que llevaba, en este caso, el cliente. Medición, nos decía Eddie. Ok, voy a medir si hubo una satisfacción del cliente, hubo un cumplimiento del servicio, y para eso un elemento, decíamos, es la opinión. No, perdón, decía primero Brian, una supervisión visual. Verifico que esté limpio el vehículo. Dice, eso se ve a leguas. Correcto. Supervisión. Dos, después de la supervisión nos decían,
¿Cuál era el otro elemento? Era una vista. La opinión del cliente. La opinión del cliente. Le puedo hacer una pregunta directa, puedo hacer una pequeña encuestita sobre qué opina del servicio y qué se debe mejorar. Ok, 2, 3. ¿Cuál es el 3, Brian? El tercero. El 3 es el tercero. Así está muy bien. Pero ¿cuál es? Maestro, Sí. Es verificar con un trapo, digo, ¿no? Bien simple, con un trapito verificamos, ¿no? Vamos a decir un trapito blanco y verificamos que no se vaya sucio. Muy bien, ese sería el tercero. Eddie. sí, maestro, es el que no había dicho el compañero que era el tercero, pues era el que, bueno, más en los autolavados utilizan las franelas, ¿no? Una Que franela. pasan, ajá, que para revisar y checar, ¿no? Lo secan y revisan si quedó limpio o no. Muy bien. Fíjense qué inteligentes son ustedes. Es el primer grupo de alumnos que conozco que en sus primeros minutos de la clase ya saben la diferencia entre ciencia política, administración pública y políticas públicas. Hay quienes se avientan 4 o 5 años de la carrera y les preguntas, ¿qué es ciencia política? Y no saben. ¿Qué es administración pública? Menos. ¿Y qué son políticas públicas? Mucho menos. Entonces recapitulo. La ciencia política analiza la estructura, el funcionamiento y los procesos del sistema de gobierno. ¿Sale? Esa es la ciencia política y lo veíamos ahí en el lavado. Luego, la administración pública se encarga y se enfoca de gestionar y ejecutar las políticas y los programas gubernamentales. Es el que hace la chamba. Y las políticas públicas son el resultado de este proceso, siendo las decisiones y acciones tomadas por el gobierno para abordar problemas sociales y alcanzar objetivos colectivos. Si es la forma en que se van a abordar los problemas, esas son las políticas públicas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro, de verdad, sí, muy claro. Qué gusto, Eddie. Entonces, Lisbeth, ¿tenías algún comentario? Bueno, igual yo esto lo relacioné como aquí en CONAFE, que nosotros vemos acerca de proyectos comunitarios, se le llama, y va muy de la mano con ese tema que vimos que las ciencias políticas es, como usted nos decía, hallar el problema, ¿no? El ver qué es en lo que estamos, ver el problema que tenemos. Igual con proyectos nos pasa así, ver cuál es nuestra necesidad y luego llevarlo a cabo con la estructura de nuestra administración pública, ¿no? De las personas que lo llevan a cabo. Y aquí es de cómo lo vamos a lograr, sería como una etapa de nuestro proyecto. Y por último están los resultados que tenemos, que son ay, ¿cómo se llaman esas? Se me olvidó por completo el nombre, las políticas públicas. Las políticas públicas serían los resultados de qué resultados obtuvimos en nuestro proyecto. De hecho, yo lo relacioné mucho con eso. Y sí, se me fue muy fácil de entender los conceptos. Excelente. La verdad me da mucho gusto escuchar a ustedes tres compartir la definición de manera tan clara. Entonces, miren, vamos a ir abordando, así va a ser nuestro tema las 3 sesiones. Asimismo es la evaluación, como lo acaba de ahorita de compartir Eli, Lisbeth, y también el comentario que nos sea Eddie y el comentario de Brian. Eso mismo es un ensayo. Ustedes me hacen un ensayo y puede ser, por ejemplo, lo que estamos planteando, llevarlo al tema CONAFE, válido, llevado al tema del lavado, válido, llevado a las representaciones que tienes en la escuela, Eddie, o en tu comunidad, válido. Lo importante es entender lo macro, llevarlo a lo micro, a nuestro espacio, porque es ahí cuando el conocimiento adquiere importancia.
cuando lo vuelvo práctico. Yo me acuerdo en administración pública cuando arranqué y me dieron matemáticas. Y a mí las matemáticas no me habían gustado tanto porque nunca había abordado las matemáticas aplicadas. Solamente me habían tocado maestros exageradamente teóricos, pero las matemáticas son totalmente prácticas y aplicadas a las ciencias sociales. Entonces, si ustedes pueden aplicar esto a su cotidianidad, hay un aprendizaje, un entendimiento y un cambio de su entorno. Bueno, la ciencia política, ¿qué es? Es el estudio científico de los actores, las instituciones y los procesos políticos en el ámbito público. ¿Qué hace? Analiza la realidad política utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Yo aquí voy a ir los términos, vamos a ir explicándolos y vamos a ir aprendiendo juntos. Si algún término ven por ahí complicado, lo preguntan, lo checamos en San Google. El chiste es que vayamos entendiendo cada frase y la hagamos propia. Cualitativo es de calidad y cuantitativo es de cantidad. Son los números y la forma en que se hacen las cosas. Esa es la política, dice. Descifra fundamentos teóricos, históricos y asesora sobre la forma que operan las instituciones. ¿Para qué sirve la ciencia política? Para entender el poder, la toma de decisiones y las dinámicas de los sistemas políticos, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Y la administración pública qué es? Es la aplicación de políticas públicas gubernamentales y la gestión de programas públicos y no gubernamentales. ¿Qué hace? Gestiona recursos, actividades del sector público para asegurar la eficacia de las políticas implementadas. ¿Para qué sirve? Para garantizar que los programas y las políticas públicas se ejecuten de manera eficiente, responsable y equitativa, beneficiando a la sociedad. Ahora nos vamos al tema de la materia. Dice, análisis de las políticas públicas. Recapitulamos, ¿qué son las políticas públicas? Es el conjunto de decisiones, son decisiones. ¿Le hago por este lado o me voy por este otro? Ok. Acciones y procesos que se toman para alcanzar objetivos establecidos y abordar los problemas de la ciudadanía. Es identifico un problema y la forma en que lo abordo, eso se le llama política. Y cuando se trata del sector público, son políticas públicas. Sí. ¿Hay políticas privadas? Sí. Las políticas, dice, la política de mi empresa es tal. Es la forma en que trabaja esa empresa. ¿Qué hacen? Se diseñan, se implementan, hay un planteamiento teórico, lo llevo a la práctica y lo evalúo para generar mejoras en la función pública y el bienestar social. ¿Para qué sirven las políticas públicas? Para dar respuesta a las necesidades de la población, promover la equidad, la democracia y el desarrollo social. ¿Comentarios hasta aquí? No, maestro, de mi parte no. ¿Estamos bien, Eri? ¿Liz? No, de mi parte no hay dudas, ya va todo claro. Ok, correcto. Ahora sí ya vamos a entrar con el contenido programático que nos da esta materia, ¿no? El primer término es proceso de análisis de políticas. Yo quise hacer un preámbulo, que miren, sin querer nos llevamos 40 minutos en el preámbulo, sobre la administración pública, la ciencia política y las políticas públicas. Porque ahorita ya vamos a entrar al tema, todos con conocimiento de estos tres conceptos. Ya no hay confusión, ¿sí? Hicimos el ejemplo muy práctico con su capacidad de experiencia de ustedes en el lavado de autos donde trabaja Brian. Entonces, proceso de análisis de las políticas públicas. Ese es un proceso sistemático e interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esa frase? Ahorita vamos a ir descomponiendo las frases y luego
La volvemos a tomar. ¿Alguien sabe qué quiere decir interdisciplinario? Bueno, yo tengo entendido que sería una disciplina interna, ¿no? Bueno, a mí me suena así como una disciplina interna. Ok, muy bien, Liz. ¿Alguien más tiene un comentario? Pues sí, maestro. Bueno, porque ahí es una palabra compuesta, ¿no? Ajá. Inter de interno, disciplinario, pues disciplina, es como una disciplina, una norma que existe dentro, por ejemplo, por decirlo así, en una empresa o una oficina, no sé, algo así. Ok, ok, ok. Ya les dije, la única forma de llegar al éxito, ¿cuál es? Cometer errores. Vamos a opinar, porque fíjense lo que pasa cuando hago un planteamiento y aún no sé al 100% y cometo un error, el error en la mente genera una fisura. Una fisura es un espacio y en ese espacio entra un nuevo aprendizaje. Por eso me interesa mucho la participación de ustedes. Interdisciplinario, lo vamos a entender. Yo sé que ahorita van a decir, ya me la sabía. Ok. Interdisciplinario son varias disciplinas. Al interior hay varias disciplinas. Entonces, en la política pública tiene que haber varios especialistas de diferentes áreas. ¿Sí? Es decir, vamos a pensar que se va a establecer una política ganadera. Es una política ganadera. Vamos a ver, hay un problema de gusano barrenador en el ganado. Así, sin ser especialistas ganaderos. ¿Quiénes deberían participar a opinar sobre el diseño de esa política pública del gusano barrenador? ¿Qué personas? ¿Qué tipo de perfiles? Maestro, podría ser ahí el veterinario, por ejemplo. Bien, el veterinario, uno. ¿Qué otro? Como un agrícola, porque tendría que ver. Un ingeniero agrónomo. Bien. Un veterinario, un ingeniero agrónomo. ¿Quién más? Un químico para poder llevar a cabo ¿cómo diremos? El insecticida, por así decirlo, ¿no? Ok, un químico, bien. ¿Alguien más consideran que debe ir? Ahí también hay repercusiones económicas, si hay muchos decesos. ¿Puede ser un economista? Sí, un administrador, un economista. Un administrador público, un economista. Eso es un equipo interdisciplinario. Cuando hay un problema y voy a instrumentar una política pública, voy a conformar equipos interdisciplinarios. Es decir, con especialidades, se le llama experticia, de manera más rimbombante, con especialistas en diferentes áreas que me permitan dar o instrumentar una política integral que aborde el problema desde diferentes espacios. Ese es el tema. Así vamos a abordar. Entonces, vamos entendiendo que las políticas públicas es un proceso sistemático, o sea, es un sistema interdisciplinario. Participan diferentes personas con diferentes especialidades que evalúa, establece una evaluación, cuál es el problema, cómo le vamos a hacer, las opciones, evalúa las opciones, qué opciones hay para resolver y qué acciones debo tomar para abordar ese problema público, buscando determinar la efectividad, la eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y efectividad? Eficacia y eficiencia. ¿Cuál es? La eficiencia sería la eficiencia que tiene cada una de esas disciplinas para poder llevar a cabo
acciones que se van a tomar para poder darle una solución al problema. Fíjense que en la administración pública vamos a escuchar mucho el término, es que tu proyecto tiene que ser eficiente y eficaz. Tu política debe ser eficiente y eficaz. Y debo entender qué es eficiente y qué es eficaz. Fíjense, yo les invito a que vayan ahí tomando nota, pueden ir checando en Google. Eficiente y eficaz quiere decir que mi objetivo es resolver el problema en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de costos. Entonces es un tema que tiene que ver con el tiempo y el gasto público. La mejor política es aquella que se hace más rápido y hay un menor gasto. Ya vamos entendiendo el tema y lo podemos aplicar tanto desde luego en la administración pública como en la administración privada. Entonces, recapitulo, las políticas públicas, el análisis de las políticas públicas es un proceso sistemático, interdisciplinario, que evalúa las opciones y acciones gubernamentales para abordar problemas públicos, buscando determinar la efectividad, la eficiencia y el valor de dichas políticas. Se basa en la identificación y definición de problemas, la formulación, identifico el problema, la formulación de soluciones, a cuáles son las soluciones, su implementación, de qué modo las voy a llevar a la práctica y la posterior evaluación de sus resultados. Los mecanismos de evaluación pueden ser distintos, utilizando herramientas como el análisis costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y qué beneficios tiene? Ese es el análisis. Y la gestión por objetivos. ¿Qué objetivos quiero cumplir? Entonces, eso es el proceso de análisis de las políticas públicas. Esa es la materia, análisis de políticas públicas. Y eso es el análisis de las políticas públicas. ¿Qué permite? ¿Cuál es el propósito? Mejorar la gestión pública. Si hago buenas políticas públicas, mejoro la gestión. Genero un conocimiento profundo para mejores toma de decisiones y optimizo la aplicación de planes y programas públicos. Generar aprendizaje permite entender el funcionamiento de las intervenciones públicas para aprender de ellas y ajustarlas. Las políticas públicas algunas veces se instrumentan y cuando se instrumentan hay detalles que debemos ajustar en el proceso mismo. Por eso la política pública es flexible, debo ajustar, aumentar la transparencia, evaluar los resultados y compararlo con los objetivos. Se fomenta la rendición de cuentas en la gestión estatal, en la gestión del Estado y podemos llegar hasta nivel municipal. Aborda problemas públicos, ofrece un enfoque sistemático para identificar y solucionar los desafíos que enfrenta una sociedad. Miren, vamos a trabajar. Ahorita nos quedan 9 minutos del Meet. En cuanto se nos acabe el tiempo, inmediatamente vuelvo a colocar en el grupal nuevamente el Meet, paro la grabación y nos incorporamos de inmediato, sin hacer pausas. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? No, maestro, solo que pues ya me quedó claro la palabra ese interdisciplinario y como usted lo dijo, pues hablamos de disciplinas, ¿no? De diferentes, cuando vamos a jugar, por ejemplo, ¿en qué disciplina te vas a integrar? Bueno, ya me quedó más claro. Muy bien tu ejemplo, Eddie, muy bien tu ejemplo. Cuando vamos a jugar, dices, ¿en qué disciplina? Ah, bueno, esos son disciplinas. Bueno, las carreras también son diferentes disciplinas. Por ejemplo, la disciplina de la administración pública antes no existía. Era el abogado el que se hacía cargo de la disciplina de la administración pública. Era el jurista.
Pero resulta de que la administración pública es mucho más compleja que solamente el marco jurídico. Entonces, se necesitaba de un especialista. Bueno, ese especialista es el proceso que ustedes están conformando de especialización de la administración pública. Entonces, la disciplina es aquella, el equipo interdisciplinario son las diferentes disciplinas que participan en el planteamiento de un problema. ¿Algún otro comentario? Bueno, a mí igual, como dijo mi compañera, me quedó claro porque yo, a simple vista de la palabra, había entendido como disciplina, mi concepto que yo tenía era de la disciplina humana, ¿no? Del comportamiento humano, sus valores, por así decirlo, que también le llamamos disciplina. Pero jamás había pasado por mi mente de las diferentes especialidades. Sí he oído que se le llama disciplina también, pero en el momento no se me vino a la mente. Y ya que usted nos explicó, pues ya comprendí mejor el tema. Fíjate, Lisbeth, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sentiste que dijiste una respuesta equivocada? ¿Te sentiste mal? No, porque igual, como usted dijo, nos queda una fisura al momento de dar nuestra respuesta y pues fue un conocimiento nuevo que yo adquirí y pues sí, en vez de sentirme mal, pues me sentí bien, ¿no? Porque al dar mi respuesta errónea, por así decirlo, obtuve un conocimiento al usted regresarnos la respuesta, ¿no? Fíjense que en el tema ya de pedagógico, cuando nosotros generamos una respuesta equivocada, lo comentábamos, se genera una fisura. Esa fisura nos da la oportunidad de generar un anclaje, porque ahora, en base a esa fisura, en base al error, entre comillas error, porque no hay nada malo, pero en base al error se genera un aprendizaje nuevo. De otro modo, no se genera un aprendizaje nuevo. Si yo ya llego con mi vaso lleno, no puedo llenarlo de algo distinto. Entonces, ustedes ahorita están adquiriendo el conocimiento de diferentes términos y los van a ir haciendo propios. De eso se trata. Y lo que nos permite generar un cambio al adquirir un conocimiento en una profesión, en este caso ustedes, como futuros licenciados en administración pública, la diferencia entre el que inició y el que termina tiene que ver con un cambio de lenguaje. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Dime cómo hablas y te diré qué profesión tienes. Entonces hay un cambio en el lenguaje. Por eso es la importancia de ir aprendiendo y conociendo cada término que se explica de manera puntual. No se trata de generar un divorcio. El que está de este lado, el que es el catedrático, el facilitador, es el que sabe y el alumno no sabe. No, 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 no. Aquí somos unos facilitadores y la forma de evaluar, por ejemplo, la forma de evaluar al profesor es qué tanto aprendió el alumno, no qué tanto sabía el maestro. El maestro puede saber mucho. Yo me acuerdo que decía una maestra cuando estaba yo en la prepa y se me quedó grabadísimo. La maestra Cristina de filosofía. Recuerden, jóvenes, nos decía, que el doctorado no quita lo tarado. Y tenía razón. No tiene que ver el grado de estudio que tengas, sino cómo tu lenguaje cambia y el lenguaje lo llevas a tu vida cotidiana, lo llevas a tu práctica, en lo que estés haciendo. Ah, correcto, lo que aprendí lo llevo al CONAFE el día lunes. Perfecto, perfecto. Ahí estás anclando un conocimiento, lo estás haciendo práctico y es tu cotidianidad. Ah, esto lo llevo, como tienes Eddie, un niño de 11 años. Sí, una niña, profe. Niña, bueno, pues lo llevas a tu niña, el aprendizaje de tu niña, en lo que tú aprendiste lo llevas y cambias tu lenguaje. Bueno, ella en esa edad, los 11 años es una esponja completa, y tu cambio de lenguaje se va a reflejar en ella y se va a anclar para el resto de su vida. Fíjense la importancia. Lo que está aprendiendo aquí también Brian lo lleva al trabajo que tiene ahorita
y lo va a ir cambiando en el entorno en el que está. Porque atreverse a generar un estudio, la verdad, es dar un enorme paso. A veces no nos damos cuenta cuando empezamos, sino hasta que terminamos. ¿De qué modo las amistades, el círculo en el que estábamos en un primer momento cuando iniciamos una carrera, es distinto a cuando terminamos? Bien, nos quedan 2 minutos. Voy a hacer una pausa en la grabación para que podamos. Ok, ¿cómo estábamos? Entonces, ese es el proceso de análisis de las políticas públicas. A ver. Bienvenido, Brian. Sí, profe. Bueno, ciclo de las políticas públicas. Incluye varias etapas. Fíjense, las políticas públicas incluyen diferentes etapas. Uno, identificación y definición de problemas. Si gustan, dígame un problema de su comunidad, de su escuela, el problema que quieran, y lo vamos desglosando. Problema del agua, profe. Problema del agua. Del agua potable. Ok, problema del agua potable. Identifico. Problema, agua potable. Es un problema público y voy a ampliar su definición, correcto. No hay agua potable o sea, no nos llega a todos el agua potable y llega por tandeo solamente una vez cada 15 días. Vamos a pensar que ese es el problema. Identifico y defino el problema. Voy a formular políticas. ¿Qué opciones tengo para dar solución al problema? ¿Cuáles serían las políticas a instrumentar? A ver, dígame. Podría ser la construcción de un tanque. Ok, entonces primero desgloso bien cuál es el problema para ver si una opción es la construcción de un tanque elevado de agua. Correcto. Hago la investigación bien del problema y me doy cuenta que el tanque que tengo es muy pequeño. 1. 2, que la red de agua potable es muy vieja y hay mucha fuga. Entonces, al identificar, me doy cuenta que es probable. O también revisar las tuberías. Eso, muy bien, Brian. Entonces, necesito revisar la tubería porque a lo mejor tengo una merma del 50%, pero se va por las fugas en la tubería. Entonces, el problema con el que yo había iniciado, que era el tanque, resulta de que no es el problema más grave. Si estoy haciendo tandeos, pero la tubería es muy vieja y hay que recordar que se requiere mantenimiento en las tuberías. Entonces, priorizo mis problemas, jerarquizo mis problemas. Y mi problema pasó de ser el tanque, dijo, ok, con 2 tanques tengo suficiente agua. Pero resulta que al tener problemas en las tuberías, el 50% de mi agua se va a regar de todos modos. A lo mejor soluciono, pero soluciono parcialmente porque voy a regar más agua. Entonces, ¿cuál sería mi política pública? Hacer un proyecto de mantenimiento y ampliación
de la red de agua potable. ¿Sí? Pero para hacer el proyecto de mantenimiento y ampliación de la red de agua potable, voy a pensar que si yo paro el suministro de agua potable, cierro, tengo que cerrar la llave para poder hacer el mantenimiento de la red y la ampliación, ¿no? ¿Puedo trabajar con agua potable o tengo que cerrar la llave? Tiene que cerrar la llave, hacerle saber a la población, bueno, para esto, ¿no? Que se va a trabajar el proyecto, este, las personas tienen que saber que tienen que recoger agua, buscar tinacos, llenar sus cisternas, lo necesario por los días que se vaya a trabajar, porque si no, no se podría hacer el trabajo. Bien, muy bien. Entonces, fíjense aquí, yo voy a dar avisos. Ya voy a instrumentar una política. ¿Qué pasa si en esa política pública yo no considero los avisos a la población? ¿Qué pasa si yo no le digo a la población? Adelante, Se Se van a, generaría, se generaría otro problema porque ahí ya habría inconformidad por parte de la población al estar, por así cerrando las tuberías y que no les llegue agua y no hayan estado preparados con tiempo, como decía la compañera, no hayan ahorrado el agua para poder mantener la cantidad suficiente para los días de que se va a estar trabajando. fíjense aquí. Vamos a pensar que el presidente municipal o el agente municipal tiene muy buenas intenciones. Es una persona muy buena, muy buena. Este, pero no dimensiona cómo instrumentar una política pública y cuando van a hacer el mantenimiento de la red de agua potable y la ampliación, pues dice la voy a cerrar y no avisé. Aún con buenas intenciones, dice la frase, está empedrado el camino al infierno. Se va a aventar un bronconón, pero un bronconón que nos puede afectar, puta, hasta quitarlo del puesto. Y no, su pensamiento no era malo. Por eso, las políticas públicas se deben saber instrumentar. Y por eso en las políticas públicas está conformado por equipos interdisciplinarios. Y otro elemento o frase que debo entender o concepto, ciencia política. Habíamos planteado en un principio, ¿qué es la ciencia política? ¿Qué es la administración pública? ¿Qué son las políticas públicas? Pero vamos a separar una palabra, vamos a dejar una palabra solita, que es, ¿qué quiere decir política? ¿Qué quiere decir política? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir política? ¿De dónde es la raíz de la palabra política? ¿Te la saben? No, yo sinceramente no. No. Ok, muy bien, gracias, Liz, por esa sinceridad. Pero Eddie sí se la sabe y nos las va a explicar. Adelante, Eddie. No, 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 maestro, o sea, sí, quizás me lo sé, pero no, no sé expresarlo, ¿no? No, no sé exactamente decirlo. No sé, estoy confundida. Miren, ahorita que les comente, me van a decir, sí sabía, y por lo que escucho de los comités donde está Eddie, ella hace política. Y por el trabajo que hace Liz, hace política. Y por el trabajo que hace Brian, hace política. ¿Por qué haces política, Brian? Miren, la política, hay una definición la más vieja de que tenemos nosotros idea, son los conceptos griegos. Y el griego decía
Aristóteles específicamente, él decía el hombre, pero vamos a decir la humanidad es un ser políticos, un animal políticos. Y el concepto político quiere decir que somos seres sociales. Por ejemplo, adelante, Brian. Sería también, la política es llevar los reglamentos, bro. La política Que tiene ahí el trabajo. También portar con los uniformes y todo eso. Ok. Pero bueno, tú me estás hablando de una política empresarial. Está muy bien tu concepto de la política de la empresa es que llevemos uniformes, que llevemos nuestros gafetes, que vayamos bien bañados. Esa es una política de empresa. Yo voy al término original de qué significa política. En virtud de que están estudiando ustedes una carrera que es administración pública y que la administración pública se correlaciona con la ciencia política y con las políticas públicas, entonces debo entender ese término separado. ¿Qué significa política? Política es solita la palabra, es la capacidad de interacción social. Es decir, por el hecho de estar interactuando yo, Manuel, con Brian, con Eddie, con Liz, estamos haciendo política, estamos interactuando socialmente. Por eso decía Aristóteles, el ser humano es un ser político, un animal politicus. Es decir, nosotros somos seres sociales, eso quería decir. Yo, por ejemplo, traigo una camisa y si checo la marca voy a saber dónde la hicieron, ¿no? Me doy cuenta dónde la hicieron. Y traigo unos lentes. Yo no hice esta camisa. Alguien más la hizo. Somos seres sociales. Hay una interrelación. Traigo unos lentes. Alguien más lo hizo. Hizo los lentes. Trae una graduación los lentes. Otra persona lo hizo. Traigo unos zapatos. ¿Quién hizo esos zapatos? Entonces, el ser humano es un ser que interactúa socialmente. Eso se refiere a la política. Entonces, yo estoy interactuando socialmente. Me regreso al problema. Me regreso a las políticas públicas. Por lo tanto, siempre debo estar atento al impacto que tengo como ser social y el administrador público debe ver su impacto político, es decir, su impacto con la sociedad. Puede ser una buena decisión el hecho de resolver el problema obteniendo un recurso para el mantenimiento de la red hidráulica y la ampliación. Ya tengo el recurso, ya lo conseguí, soy muy eficiente, muy tenaz, pero no le avisé a la población, entro en un conflicto social. Entonces, las políticas públicas, como tienen una interacción social, debo cuidar la instrumentación a través de mecanismos de comunicación con la sociedad en la cual estoy trabajando. ¿Vamos bien hasta aquí? De mi parte, sí, maestro. Sí, maestro. Muchas gracias. Bueno, entonces, identifico el problema. Formulo políticas públicas. Ok. Desarrollo, evalúo, va. Adopción de decisiones. Tengo diferentes decisiones. ¿Cuál debo hacer? Me decían, construcción del tanque, ampliación de la red. ¿Qué debo hacer? Ya quedé. Sí, adelante, Liz. Bueno, como usted nos decía que si las tuberías están averiadas y debido a ello hay una fuga del 50% y el otro sería de que el tanque es muy pequeño, no nos serviría de nada hacer un tanque más grande si las tuberías van a seguir rotas y se va a seguir teniendo una pérdida de agua. Entonces se tomaría la decisión más viable, que es reparar las tuberías y así, aunque con un tanque más pequeño que tenemos, pero ya no se va a estar desperdiciando el agua y no vamos a tener una construcción, por así decirlo, de embalde, ¿no? Muy bien, muy bien.
Sí, sí, maestro, sería ahí, pues, al trabajar un proyecto debemos saber qué es lo primordial que se debe hacer entrando. Ahí sería arreglar la tubería. Incluso si no queremos tener un tanque muy pequeño y no queremos invertir algo que pues quizás no nos va a satisfacer nuestra necesidad, podemos llevar, bueno, en mi caso aquí como comunidad y así, le diría a mis personas, a mi gente, ¿cómo le hacemos? ¿Invertimos el dinero en un tanque pequeño o cómo generamos más dinero para hacer un tanque más grande y no echar algo a perder o sea, algo que quede bien desde un principio y no que en unos 2, 3 años ya queremos invertir otra vez dinero y nomás vamos a estar haciendo malas inversiones. Bueno, esa sería mi opinión. Muy bien, Eddie. Eso se llama socializo el problema. Tengo diferentes escenarios de la política pública, o sea, adopción de decisiones, y lo socializo. Es decir, lo comento con la gente. Eso es socializar. Entonces le digo, miren, estoy recapitulando lo que acaba de decir la licenciada Eddie. Ella dice, lo veo con mi gente, ya está actuando como líder, perfecto. Lo ve con la gente y dice, hay un techo financiero de 100,000 pesos, ejemplo. Eso nos permite dar mantenimiento a la red, hacer una ampliación de la red. Una cosa es mantenimiento, es decir, corrijo las fallas que hay. Hago ampliación a la colonia Benito Juárez, le falta a 2 manzanas, le falta la red de agua potable. Bueno, ahí está considerado en esos 100,000 pesos. Y prácticamente no me alcanza para poner un tanque. Entonces dicen, miren, pues ahí va a comentar, ahí todo el mundo opina, nos chutamos una reunión donde dicen, pues vamos a aportar los ejidatarios, los comuneros, la población, vamos a aportar un recurso para que se haga un tanque de agua. ¿Ven bien? O es opción 1. Opción 2, vamos a hacerlo por etapas. Le vamos a pedir al presidente municipal que en la etapa 1 nos dé la ampliación de red de agua potable y nos deje la tubería a un espacio donde va a estar el tanque de agua que va a entrar en el año 2. Entonces, pero ya lo socialicé con la gente. Y las fechas, además, llegamos al acuerdo con la gente de que las fechas de inicio de esta ampliación de red van a ser en temporada julio-agosto. No van a ser marzo-abril, porque marzo-abril hace muchísimo calor. La gente necesita más agua. Casi no puede recaptar agua de lluvia. Pero además también voy a hacer modificación, porque ya lo chequé con el sistema de agua potable municipal y tiene en la comunidad donde tenemos el problema, o en la cabecera municipal, tiene 4 llaves de paso distintas. Ya al hacer revisión del problema, hay 4 llaves. Es decir, divido en 4 zonas mi cabecera municipal y la zona 1 le cierro y empiezo a trabajar ahí. Termino la zona 1, donde estuvo sin agua a lo mejor 2 semanas, y me voy a la zona 2. Entonces, no afecto a toda la población de una sola vez. Entonces, hay diferentes escenarios que voy haciendo, construyendo mi política pública en base al ejemplo de agua potable. Entonces, el paso 1 es identificación y definición del problema. Ya lo tengo. Me falta agua potable. 2, formulación de políticas. ¿Qué debo hacer? Debo hacer un mantenimiento de la red de agua potable y una ampliación. Y la construcción de un tanque elevado con una capacidad de 20,000 litros. Soy bien específico. Adopción de decisiones. Ya lo socialicé, ya lo compartí con la gente y les digo, estas son las decisiones que tenemos acorde al techo financiero con el que contamos para poder llevar a cabo la solución de un problema.
Paso 4, hago la implementación. Voy implementando. Puedo ir haciendo una evaluación. Los tipos de evaluación se le llama ex ante, ex post y recurrente. Es decir, hago una evaluación antes de arrancar el proyecto, cuáles son los detalles y hago los ajustes. Durante el proyecto puedo hacer evaluaciones y puedo hacer ajustes del proyecto. E inmediatamente terminando, puedo hacer una evaluación del proyecto. Ese es el ciclo de las políticas públicas. Entonces, y esas son las herramientas y enfoques que acabo de comentar: ex ante, ex post, costo-beneficio. Resulta que es más beneficioso, por ejemplo, hacer el mantenimiento de la red y ampliación que poner el tanque como en el año 1 y en el año 2 el mantenimiento, porque se me va a estar regando el agua. Gestión por objetivos, defino bien mis objetivos específicos, año 1, año 2. Investigación de operaciones, utilizo métodos científicos que me permiten tener una comunicación con las organizaciones, con los ciudadanos, con el sector privado. A lo mejor hay ahí una granja de pollos y la voy a dejar sin agua, y se le van a morir los pollos. Entonces yo tengo que tener todos esos elementos claros. Eso es la administración pública y esa es la aplicación de las políticas públicas. ¿Cómo ven? Pues muy interesante, maestro, muy, muy interesante, pero usted hace interesante la clase, porque la verdad, pues para mí la clase está perfecta, muy clara, con ejemplos, está muy bien. ¿Ustedes ya en qué cuatrimestre van? El cuarto cuatrimestre, pero de verdad, hemos tenido clases, pero para mí a veces han sido aburridas porque nomás es leer y leer y leer y no hay esa no interactuamos pues mucho. Ok. Hay que interactuar porque así es el aprendizaje. Yo aprendo de ustedes. Entre más interactúan, yo aprendo más, ¿no? Y nos permite, por ejemplo, ya con los ejemplos del lavado del agua, me permiten a mí profundizar y que vayamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Entonces, el concepto de información. Cuando yo voy a revisar y voy a analizar una política pública, debo tener datos, documentos, registros. En el agua potable, pues debo conocer qué datos hay del agua potable, cuánto había al principio de agua, cómo está ahorita, qué documentos tengo para consultar, qué registros hay, debo abordar el problema, cuáles son las necesidades sociales. Resulta de que tengo una colonia irregular. Irregular quiere decir que se asentó en un terreno que no estaba considerado como urbano, pero ya hay 20 familias viviendo ahí y no tienen agua y se enferman a cada ratito del estómago porque toman agua contaminada. Entonces yo debo analizar esas necesidades sociales. Esas son las políticas públicas. Y sobre esos componentes debo ver las acciones gubernamentales. Habrá cosas que puedo ver que son del ámbito del presidente municipal. Ámbito de competencia del presidente. Pero a lo mejor el presidente ni sabe y lo voy a ayudar. Fíjense que en el tema de agua potable hay un recurso que llega a los municipios. ¿Saben ustedes qué recursos llegan a los municipios? ¿Cómo se llaman? No, maestro. Sí, en las reuniones generales los dan a conocer, pero la verdad, este, no he puesto tanta atención, pero sí llegan recursos a los municipios, pero no recuerdo cómo se llama. Ok. Miren, hay que recordar que el administrador público, la carrera que ustedes están estudiando, se convierten en especialistas en la administración pública, y la administración pública tiene 3 niveles. Administración pública, a ver, dígame los 3 niveles.
Federal, todo el país, y luego administración pública, Estatal, estatal, y luego municipal. administración pública municipal. Son los 3 niveles, federal, estatal y municipal. Bueno, el municipio, que es la instancia inmediata de atención de la sociedad y es el espacio donde más participan ciudadanos y profesionistas, es decir, donde puede tenerse más fácil trabajo y donde se puede operar más como administrador público, debo conocer los elementos básicos que en este caso son los fondos con los que se opera. Hay recursos que le llaman recursos de ramo 33. Los recursos de ramo 33 son un fondo que se llama Fondo de Infraestructura Social Municipal. El siguiente se llama Fortamun, o FAN le llaman, Fortalecimiento Municipal. El tercero le llaman recursos propios o plan de arbitrios o ramo 28, que es aquello que se recaba a través de impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. Bueno, donde se hace la obra es el FIMS, Fondo de Infraestructura Social Municipal. En ese fondo es donde se hace la obra, porque el objetivo del fondo se llama abatimiento a la pobreza, fíjense. Eso es lo que busca el fondo. Y el abatimiento a la pobreza tiene que ver con temas, el tema 1 es agua potable. El tema 1 es agua potable. Porque nosotros vivimos en base al agua. Yo estoy aquí hablando con ustedes y tengo 1,5 litros, creo, de agua, y es el segundo que me tomo ahorita. Es necesario para vivir. El cuerpo comprende 80% de agua. Entonces, un tema 1 es agua potable y entra dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Pero aún más, en el tema de agua potable, está obligado el Estado a intervenir. Si la instancia municipal no acciona, puedo ir al Estado, debo ir al Estado, o puedo ir a la Federación, o puedo hacer una mezcla de recursos que permita generar una solución. Federación, Estado, municipio. Y un cuarto actor en esto, Federación, Estado, municipio y beneficiarios. Y beneficiarios. Entonces, ya estamos actuando 4 actores en la solución de un problema que debemos resolver. Entonces, son acciones gubernamentales, debo tener información de soporte, hay un ciclo de la política donde identifico problemas, hago análisis, diseño, implementación, evaluación y tomo la decisión de actuar. Actúo. La actuación puede resolverme mi problema en una etapa, en 2 etapas o en 3 etapas. Me acuerdo que en algún momento me tocó ir a generar un proyecto. Nos reunimos en San Jacinto Amilpas, que es un municipio que está pegadito a Oaxaca capital. Y me tocó exponer el tema del agua potable, precisamente del agua potable y de la contaminación del río Atoyac. Entonces, ahí participaron varios municipios, eso era un problema común, participan de diferentes dependencias del ámbito estatal, federal y beneficiarios. Entonces, una política pública es la participación de diferentes actores. Cuando lo socializo, cuando hago bien la instrumentación de la política pública, cumplo el propósito de la política pública, que a su vez es facilitar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno y dar cumplimiento a un problema de la sociedad. Y me permite dar solución de manera radical al problema. Ahora, métodos en el análisis de las políticas. Hace rato lo habíamos comentado, hay cuantitativos y cualitativos. ¿Se acuerdan qué quiere decir cuantitativo?
calidad, ¿no? Eh, Cuantitativo es de cantidad y cualitativo de calidad, dijo, ¿no? correcto. Cuantitativo es de cantidad y cualitativo es de calidad. Perfecto. Si yo quisiera en este mismo tema de agua potable analizar el tema cuantitativo, ¿cuál sería el tema cuantitativo? En el tema de agua potable, ¿cuál sería el análisis cuantitativo del problema de agua potable? La calidad del agua. No. Es Por ejemplo, cuantitativo. por ejemplo, podría ser, bueno, así de que la cantidad, podemos decir a cuántos afecta el problema, o también podríamos decir que este, bueno, me estoy yendo más por el concepto de cantidad, ¿no? Está ¿A bien. quién, a qué tantos afecta el problema? O también podríamos referirnos a lo económico, ¿no? ¿Cuánto recurso tenemos para aterrizar el proyecto? Bien. Cuantitativo tiene que ver con cuánto nos cuesta la obra, a cuánta gente está afectada y cuánta gente se beneficia. Eso es la parte cuantitativa. Y ahora, Liz, la parte cualitativa de calidad, qué voy a medir, qué voy a evaluar en la parte cualitativa? Bueno, ahí yo estaba confundiendo los términos, Ajá. pero en la parte cualitativa estaríamos midiendo la calidad de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué impacto va a ser el que va a tener en las personas afectadas? Muy bien, muy bien. Es el impacto. Podemos hacer ya ahora sí una evaluación de a cuántos niños beneficia. En sí, la parte cualitativa es la calidad. Ahora, ya hay una calidad en el servicio de agua potable, ¿sí? Ya es eficiente el servicio de agua potable. Hago una relación con análisis costo-beneficio, cuánto costó, cuánto beneficio. Hay encuestas y modelos econométricos, que me hacen medición. Análisis de estructura, procesos, resultados, enfoques. Hay un enfoque en un modelo que llaman top-down, que es un enfoque o estrategia que comienza con una visión general y desciende hasta detalles específicos, parte de lo general, lo particular. Y otro que se llama bottom-up, que significa de abajo hacia arriba o ascendente. Es decir, desde la sociedad hacia arriba, cuál es la percepción del problema. Y se refiere a un enfoque que comienza analizando los elementos más pequeños e individuales para gradualmente ir ascendiendo hacia una visión más general. Los métodos cuantitativos son, aquí lo vamos a ir entendiendo, la confusión que decía Eli, cuantitativo. Miren, muchas veces el truco para aprendernos las palabras es separarlas un poquito. Siempre nos dicen las palabras lo que son, pero como no las sabemos de memoria y no las reflexionamos, no sabemos cómo abordar. Cuantitativo, de cuentas, cuánto, cuantitativo. Entonces es el costo. Entonces, un mecanismo de evaluación cuantitativo es un análisis costo-beneficio. Compara los costos y los beneficios esperados de una política pública determinada y su visibilidad económica. ¿Por qué? Bueno, porque ahora ahí también hay decíamos, una granja de pollos y la granja de pollos ya tiene agua. Ok, no hay empleo, hay un potencial económico. La empresa, el negocito, el restaurante, todos necesitamos de agua. Hay un impacto económico. Modelos econométricos se utilizan para analizar datos correlacionados y predecir resultados en las relaciones estadísticas. Un mecanismo de medición de que una población sale de la pobreza extrema es el agua potable. Es un servicio básico y el agua va más allá de lo básico, es un servicio fundamental. Investigación de operaciones, un enfoque que emplea técnicas matemáticas para tomar decisiones.
Y bueno, el diseño de experimento y encuestas. Las encuestas es una recopilación de datos con un muestreo que puede ser es aleatorio, puede ser estratificado, y analizo cuál es el impacto cuantitativo de este problema, de cómo le di la solución y el grado de satisfacción en la sociedad. Ya ustedes van a ir pensando ahora como administradores públicos. Ya están en cuarto cuatrimestre. Ahora, el método cualitativo. El método cualitativo tiene que ver, hace rato, no me acuerdo si fue Brian el que lo comentó, dice, bueno, platicar con la persona, con el cliente, ¿ok? Eso se llama entrevista, es un aspecto cualitativo con las partes interesadas y con eso ya tengo una percepción de su opinión. Grupos de discusión, nos lo comentaba Eddie, platico con la gente y al platicar con la gente reúno opiniones. 3, análisis de caso de estudio, examino situaciones específicas sobre temas de agua en lo particular. El análisis narrativo, cómo se construyen historias y discursos alrededor de la política pública implementada. Cuando se acciona una política pública, se convierte en el tema de conversación de mi entorno social y hay una opinión ahí. ¿Comentarios hasta aquí? No, hasta el momento no, profe. ¿No? Brian, ¿sigues ahí, Brian? Sí, profe, aquí digo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, la práctica del análisis de las políticas públicas es un proceso fundamental para mejorar la toma de decisiones del Estado y consiste en examinar, evaluar, proponer soluciones a los problemas sociales. Entonces, las políticas públicas y su práctica es la mejora en la toma de decisiones del Estado. Fíjense que a veces cuando elegimos presidente municipal, síndico y regidores o concejales, decimos, es que es buen comerciante, es que es un buen médico y atendía muy bien, recetaba muy bien a sus pacientes, pero no tenía conocimiento de la administración pública y cuando ya entró ahí, comete error tras error, porque el corazón de la administración pública es el análisis de las políticas públicas a implementar. Si no sé implementar políticas públicas, lo más seguro es que el que entró como administrador público va a salir odiado por su comunidad, odiado, conflictuado con todo el mundo, hasta con su familia. Esa es la importancia de un buen diseño de análisis de la política pública. Y el componente clave de la práctica, porque la política pública es 100% práctica, con bases teóricas, con mecanismos de evaluación. Sí, pero práctica. Dicen que un médico, si se equivoca, ¿qué pasa si un médico se equivoca? Puede llegar hasta perder la vida a su paciente, ¿no? Exacto. Muy bien, Ed. Te muere el paciente. ¿Qué pasa si un administrador público se equivoca? Pues se va abajo lo que está administrando, ¿no? O no hace un manejo correcto de su administración y pues todo se puede echar a perder. Fíjense la diferencia entre el médico que se equivocó, que dice puede llegarse a morir el paciente. Vamos a pensar que el político que instrumenta las políticas públicas
el presidente municipal o el asesor, el administrador público, dice, no compre las tuberías que se requieren para consumo humano. A mí me dan unas tuberías mucho más baratas. Un cuate que dice que ya esas tuberías ya no las están usando. Y no sale como a una quinta parte. Ahí en lugar de gastarte 100,000, vamos a pensar que fuera el ejemplo, te vas a gastar 10,000 pesos. Te ahorras 90,000. Esos te los llevas a la bolsa. Y dice, pues no, pues tienes razón. No, pues si sale así de barato, mejor nos ahorramos eso. Mejor me compro otro terrenito. Y resulta que esas tuberías estaba barata porque venía contaminada. Y la ponen. Y ahora toda el agua que pase por ahí te contamina. Hay casas de ese núcleo poblacional, ejemplo, que compran garrafón, que compran agua embotellada de empresas de fuera de la comunidad. Pero hay propias embotelladoras, o una embotelladora que es de la propia comunidad, la que da más barato, pero agarra el agua potable. Y el resto de la gente toma agua de la llave. Bueno, el médico, si se equivocó, mató a una persona. El político, si se equivoca, mata a mucha gente. Entonces, debo tener esa claridad cuando diseño y analizo una política pública. Sería como analizar, como comúnmente decimos, los pros y contras, ¿no? Los pros y contras, sí. Entonces, por eso lleva una metodología la política pública. La política pública, hay enfoques y metodologías. Uno, identifico el problema, formulo, adopto, implemento y evalúo una política pública. Que la puedo hacer solamente con el tema del lavado donde está Brian. Eddie, ¿tú en qué comités estás? ¿Estás en el comité de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela de tu, se me olvidó olvidar, niña o niño? Profe, yo soy presidenta del programa FAISPIAM que le llegó a mi comunidad para trabajar un proyecto. Okay. Soy tesorera del comité de APEC de aquí de mi escuela. Y por parte de escuela igual estamos trabajando el proyecto de la escuela es nuestra y también soy comité de ese. Y pues sí, tengo muchos cargos. Ok, muy bien. Pues miren, en todos esos cargos se instrumentan políticas públicas. El tema de los recursos para la escuela es nuestra. Por ejemplo, hoy una política social es que el recurso llegue directamente a la ciudadanía. Eso es una política social. Entonces, una política pública social llega, ¿para qué? Para que el recurso no se quede con los políticos que estaban intermediarios, que no se quede con el gobernador o que no se quede con el diputado federal o el diputado local o con el presidente municipal o con el agente municipal. Voy a disminuir el error. Y para eso se instrumentan diferentes comités. Esos comités, bueno, van a saber cuál es la necesidad más inmediata, la más urgente para poder aplicar el recurso que tienen. Esa es una buena política social y que es muy reciente, una nueva política pública. Antes no existía esa política pública. Sí, maestro, y eso es muy cierto porque al menos aquí en mi comunidad nunca habíamos trabajado cosas, por ejemplo, como hacer baños, hacer el cercado perimetral, porque nunca nos apoyaban y con ese programa, esa política, nosotros hemos avanzado mucho, la verdad, sí.
Sí, se ha avanzado mucho. Mire, ahí está. Eso es una política pública. Por lo tanto, si se dan cuenta, ustedes están inmersos, yo estoy inmerso en políticas públicas. Pero ahora, Eddie le toca debe ir formándose en esta carrera como experta en el diseño de políticas públicas. Poco a poco. Y como va combinando, así como Eli en CONAFE, así como Brian en el servicio de lavado, ella en los comités, van afinando su experiencia en base a sus entornos, que eso es muy importante. Entonces, los enfoques son enfoques de toma de decisiones, modelos racional, incremental, mixto, análisis de redes, es decir, qué actores están involucrados ahí, y estructuras institucionales que influyen en los resultados de la política, qué instituciones participan y los mecanismos de evaluación. En la toma de decisiones y códigos de ética. La toma de decisiones en las políticas públicas, si se dan cuenta, es un tema multifacético. ¿Sí se entiende la palabra multifacético? Bueno, yo lo entiendo como muchas fases, ¿no? Que se tienen que pasar por fases para poder llegar a algo. Muy bien, Eli. Eli, Lisbeth. ¿sabes qué quiere decir Facebook? Bueno, solamente la palabra que me suena es de libro, ¿no? Pero Libro, ok. ¿Y Face? Cuando dices estoy en el Face. no, nunca le había prestado atención a eso, fíjese. A ver, Brian. Diga, profe, diga. ¿Qué quiere decir Facebook? Face. Pues yo lo que digo que es book significa libro, ¿no? Ok, ¿y Face? Face. Face. No, Ver. Face es ver. A ver, fíjate que vamos a, no es Nasval. ¿Qué es lo primero que ven cuando haces una videoconferencia o cuando vas a publicar un estado en el Face? Cuando, ¿qué es lo que más se publica en el Face? Las historias. Y Fotos fotos, correcto, fotos. ¿De qué Videos. parte del cuerpo se publican las fotos? Más de la cara, las de la mentadas cara, selfies. cara. Muy bien. Entonces el face tiene que ver con la cara. Cuando hablamos nosotros aquí en en el término multifacético, es muchas caras. ¿Mm? Es un proceso de muchas caras que involucra la identificación de problemas, pero la forma de ver un problema de una persona es distinto a la otra. Mismo tema de agua potable. Mismo tema de agua potable. Vamos a pensar que está el de la granja de pollos, que está en la misma comunidad donde tenemos el problema de agua potable. Está el que vende garrafones de agua. Está el que es campesino. Y está la casa del político, que ya lleva 3 periodos siendo presidente municipal y su casa tiene alberca. Mismo problema de agua. ¿Cómo lo ve el de la granja de pollos? ¿Cuál es el problema Bueno, para él? pues
Bueno, yo como lo fue usted mencionando, cada quien tiene ciertos oficios en cuales preocuparse, ¿no? El de los pollos tiene de cómo van a tomar agua sus pollos, porque si no toman agua se deshidratan y pues mueren, ¿no? El campesino, pues, de su siembra, si no riega su siembra, pues igual su siembra se muere, por así decirlo, no produce lo que él pensaba que iba a producir. Y pues el otro muy bien, ¿no? Teniendo su alberca en su casa, pues está contento porque pues él no tiene pero no hay agua, no tiene agua. Pues entonces no va a poder darse sus baños ahí en su alberca, no va a poder disfrutar de la alberca, no la tiene, pero no la va a poder disfrutar. Efectivamente. Entonces, Pero, sí, profe, adelante. pero como tiene dinero y hay echado a la bolsa, puede comprar su pipa de agua para que él sí puede estar bien, pero a los que él no va a tener ninguna pérdida, van a tener más pérdida los que tienen un negocio. Pero fíjate, vamos a abordar el tema multifacético, ¿no? Fíjense, lo comentaba Eddie ahorita y nos apoyó el gallo que está en su casa sirviendo de fondo, ¿no? Problema de la La granja. compañera Liz, fue de la compañera Liz. Fue el gallo de la compañera Liz. Ok, nos apoyó muy bien. Fíjense, ¿qué pasa si el político que tiene la alberca dice, a mí me viene valiendo sombrilla? Aunque el pueblo no tiene agua, yo voy a mandar a traer pipas para llenar mi alberca. Esa actitud del político, ¿cómo le va a caer a la gente? Pues mal, ¿no? Mal, muy mal o requete mal, dijeran aquí. Va a haber mucho enojo Mucho. porque hay mucha desigualdad, porque pues, y es que pasa, y estamos a diario con personas así, porque yo lo he vivido, por ejemplo, una señora que dice, por mí que no haya luz, yo puedo tener mi planta, porque ella pues puede tenerlo, y los demás qué. Ok, entonces ahí, fíjense, se genera un conflicto social y en el caso del político, estamos hablando de supuestos aquí, el político ya no lo van a querer y se puede haber hasta un linchamiento político. A ese nivel llegan las políticas públicas. A ese nivel es la importancia de las políticas públicas. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, como usted lo decía del linchamiento, pues podría ser la revocación de su mandato, ¿no? Como por no poder llevar bien su administración. Efectivamente. Fíjense que ha habido gobiernos fundamentalmente en Chiapas. El amigo que está como director de gobernación de Chiapas es un gran amigo, Alberto. Y ahí han sucedido que a los presidentes municipales los amarran y los castigan al centro del pueblo, en la plaza principal, por corrupción, por implementar malas políticas públicas, por abuso de poder, como en este caso, ¿no? En este caso que estamos comentando. Entonces, la gente se molesta. El político, el actor político, debe saber actuar, porque a lo mejor él tiene para comprar la pipa, pero lo que no sabe o lo que no entiende es el gran conflicto con la sociedad que se genera por llevar agua cuando hay una necesidad grave para su alberca. A lo mejor la alberca no molestó, lo que molestó fue en el momento cómo actuó, con desconocimiento de las políticas públicas y la imagen dentro de la administración pública. Entonces, así llega el grado de importancia de las políticas públicas y por lo tanto la implementación de ellas debe tener un código de ética. Dentro del código de ética está, pues no puedo mandar a 3 pipas para llenar mi alberca. Debe haber una ética. En esa ética debe haber una conducta esperada por los servidores públicos, promoviendo un servicio público íntegro y transparente, con honestidad, integridad, responsabilidad
y respeto en el compromiso del servicio público. Prevención de conflictos, lo que estamos diciendo, debo prevenir cualquier conflicto. A lo mejor si están ustedes como asesores del político en turno, van a decir, oye, no lleves la pipa, llévate a la playa mejor a tus hijos y no metas unas pipas en este momento porque vas a generar un conflicto. Prevenir conductas antiéticas o que dañen la imagen de la institución como el acoso o la discriminación. Este es un acto discriminatorio. Orientación para dilemas. Ofrecen una guía para tomar decisiones en situaciones complejas. Y la importancia de la participación de la ciudadanía. Es el código de ética en las políticas públicas. ¿Hasta aquí algún comentario? Profe, todo va claro. Muy bien. Ya está a punto de terminarse nuestra sesión, pero yo les quiero reiterar que me puedan enviar a mi WhatsApp personal en un formato PDF su reflexión, un ensayo, máximo 2 cuartillas, puede ser media cuartilla, su entendimiento sobre las políticas públicas. Y en la tercera clase, para que vayan preparando, vamos a hacer un caso práctico sobre política pública. Entonces, identifiquen cuál es el problema y cuáles son las alternativas de solución. Vamos a pensar que ustedes ya están en la posición política y van a dar solución a un problema. ¿Sí? Entonces, hasta la tercera clase, yo les voy a pedir que lo expongan aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a salirnos de nuestra zona de confort. Entonces, ustedes lo van a exponer en la tercera clase. En la segunda no, vamos a tener 3 clases. La segunda no. En la segunda seguimos con la clase interactuando, pero en la tercera clase, ya con mayor conocimiento, ustedes lo van a exponer. Es una participación que un mínimo son 10 minutos. Van a exponer el problema, su instrumentación, vamos a dar un feedback, una retroalimentación. ¿Sale? Ahorita van a hacer un ensayo muy sencillo y me lo mandan vía WhatsApp. Yo comparto, espero entre hoy y mañana, a más tardar, subo la clase en YouTube y se las comparto en el grupal y recibo sus... si hubiese algún comentario, con mucho gusto yo quedo muy atento. Maestro, ¿hasta qué día? ¿Mande? ¿Sí? ¿Hasta qué día tenemos para entregarle el ensayo? Hasta el próximo viernes máximo. Próximo viernes. Y la siguiente clase, en este caso me tocó, inicié clases a las 8 de la mañana, pero si ustedes no tienen inconveniente, la siguiente clase la podemos hacer 8:30 de la mañana. ¿Qué les parece? Sí, maestro, por mí estaría perfecto. Por mí igual estaría perfecto a las 8:30 de la mañana. Pues nos veríamos el próximo sábado, 8:30 de la mañana. ¿Vale? Sí, maestro. Pues yo les agradezco mucho su tiempo, su participación. Son gente muy inteligente, así que muchas gracias. Tengan una excelente tarde y les mando un fuerte abrazo. Muchas Igualmente, gracias, maestro. Gracias, profe. Hasta luego, Brian, Liz, Eddie. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego.